Mi objetivo en este video va a ser entrar muy en detalle sobre todos los aspectos que hacen posible la construcción de una frase buena, efectiva y que transmite con mucha claridad las ideas. Para eso voy a tomar como modelo el comienzo de esta sonata de Mozart, muy linda y muy conocida, que es la sonata en La mayor, que es el 311, que comienza con un tema y variaciones. En la descripción del video voy a dejar un link a una versión que a mí particularmente me parece muy buena y vamos a ver a lo largo del video por qué esa versión es mejor que otras. Voy a comenzar hablando de algunas generalidades, vamos a ir de lo general a lo particular hasta llegar a cuestiones bastante sorprendentes de la construcción particularmente de la parte A, de los primeros dos sistemas de este tema, de esta forma binaria, y están en el video las diferentes secciones. Si quieren ir directamente a las cuestiones más escondidas que exceden un poco estas generalidades de cuántas partes tiene la frase, si es abierta o si es cerrada, y vamos a cuestiones más específicas y más especiales y más sorprendentes de esta frase, pueden adelantar el video para ir directamente ahí. Pero comencemos entonces, en una primera instancia escuchando justamente la primera frase. La primera frase llega hasta el final del primer sistema. ¿Por qué llega hasta el final del primer sistema y no otro lugar? Porque ahí tenemos una cadencia. Tenemos que recordar que una frase es la mínima estructura musical capaz de transmitir una idea por sí misma, de principio a fin. Ahora, esa idea puede terminar no necesariamente en reposo, puede terminar en tensión. En ese sentido, una frase es análoga a una oración. Una oración expresa una idea completa. Básicamente una oración nos dice, que hay una persona o personas que hacen algo, ¿no? Y la oración generalmente está dividida en dos partes. El sujeto de la oración, que nos habla de la persona con todos los modificadores o las particularidades que puede haber, la persona que hace la acción que está en el predicado, y lo principal del predicado justamente es el verbo. ¿Cuál es la acción que se hace? Por supuesto que hay ideas que necesitan muchas oraciones para expresarse completamente, pero a su vez una oración contiene una idea en su totalidad, si no, no es una oración. Lo mismo pasa con una frase musical. Esta primera frase es una frase, vamos a escucharla, de las que le llamamos abiertas, porque termina en tensión, es como una pregunta y necesita una respuesta. Quiere decir que se genera una estructura a un nivel más grande cuando unimos las dos frases. La primera frase va entonces hasta el compás 4, hasta el final del primer sistema donde está la barra morada. Nadie va a pensar que terminó ahí. Para terminar se necesita este acorde, que es justamente lo que se escucha acá, al final de la segunda frase. Entonces comienza la segunda frase en el segundo sistema, empieza igual, y acá empieza a cambiar. Y ahora sí Mozart la cierra. Cuando tenemos dos frases juntas, la segunda concluye, como estamos viendo acá. Tenemos lo que se llama un período. Un período es lo que tenemos cuando tenemos primera frase, que en este caso, como decía, termina abierta, segunda frase que termina cerrada en la tónica, en el acorde de la que tenemos acá. La primera frase decía, llega a una cadencia, pero esa cadencia, llega hasta ahí, hasta el quinto grado. Ahora, hay que tener cuidado porque hay lo que estamos viendo en realidad, tenemos un mi en el bajo, un la y un do. Y sin embargo, si yo voy, por ejemplo, desde acá, nadie va a pensar que cuando viene ese acorde, la frase terminó. ¿Por qué? Porque no se escuchan el la y el do como notas reales. Esas son unas apoyaturas. En este caso en particular son notas de paso acentuadas. La nota real no es el la, sino el sol que tenemos acá. Y la nota real tampoco es el do, sino el si. Cuando pasamos del mi, que tiene el la con el do, a la
las últimas notitas del compás, escuchamos que resuelve, como que se acomoda. Cuando escuchamos que algo se acomoda, voy a tocar todo ese compás otra vez. Cuando escuchamos que algo se acomoda, es justamente, ese es el acto de resolver. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que el quinta grado tiene el mi por encima. Tiene una sexta y después una cuarta. ¿No? Es un acorde en 6-4. Vamos a ponerlo así mejor. Es un acorde en 6-4. La cuarta es la nota acá importantísima. ¿Por qué? Porque resuelve en una tercera. La sexta acompaña esa disonancia y resuelve a una quinta. Vemos que en realidad entonces lo que teníamos era dos disonancias sobre el bajo, dos notas que no le pertenecen al acorde y que se revelan ahí al final. Tenemos dos disonancias en tiempo fuerte. No tenemos acá un cambio de acorde. No quiere decir que tenemos el acorde de la y después el acorde de mi. Porque escuchamos los acordes con respecto al bajo. El bajo nos impide escuchar como un acorde de la acá. Por eso necesitamos que esté en fundamental el acorde, o en todo caso en primera inversión. Después eso lo podemos hablar, pero en segunda inversión lo que está pasando acá es que está Mozart dramatizando la llegada, dramatizando el quinto grado. Por eso decimos que la frase termina abierta. Esta entonces es una cadencia suspensiva, cuando la frase termina en el quinto grado. El tipo de periodo que tenemos acá se llama periodo paralelo, porque cuando vemos cómo empieza la frase A, que va de acá hasta acá, esa sería la primera semifrase, vemos incluso a simple vista cómo se divide en dos esta frase. Los compases que hacen esto que es muy parecido, y después algo cambia, ahora lo hablamos, cuando se acerca al final. Y la frase 2, el consecuente de esto, empieza exactamente igual, el antecedente quise decir, y el consecuente es lo que cambia. Y eso es lo que permite que esta frase termine en el primer grado, con una cadencia ahora sí, quinto primero, una cadencia conclusiva, y venga a cerrar lo que quedó abierto desde la primera frase. Cuando tenemos dos frases que se comportan de esta manera, que básicamente lo que decimos es que la primera frase es una frase A, y la segunda frase, como en realidad comienza igual, no es contrastante, decimos que es, entonces no es frase B. B la etiquetaríamos si fuera contrastante, simplemente vamos a poner acá A', o sea, es una modificación de la primera frase, y la modificación casi siempre está al final. Cuando hacemos este tipo de periodos, podemos directamente poner de nuevo el comienzo en la frase 2, el comienzo de la frase 1, y la diferencia va a estar en la segunda semifrase. Vamos a hacer ahora un poco más de zoom para enfocarnos en la primera frase y verla ya con mucho más detalle. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo decía que esto está en la mayor, quiere decir que el acorde que tenemos acá es el acorde de tónica, es el acorde de primer grado. Ahora, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo es el ritmo armónico acá? Ya sabemos que el objetivo, esto va a ir del primero al quinto. Ahora, ¿cómo es el ritmo armónico? En el sentido que escuchamos acá un cambio de acorde en el tiempo débil del compás, aquí. Después tenemos el compás 2, que como decía es muy parecido al primero. Cambiaron cosas importantes, pero se escucha como que depende del primero. Y lo cierto es que debería cambiar el acorde. Es en el tiempo fuerte. Es más, va a ser muy difícil que percibamos, por ejemplo, este compás de 6 octavos, que tiene solamente un tiempo fuerte y un tiempo débil. Es un compás binario, lo que pasa es que la subdivisión es ternaria, o sea, cada pulso se divide en 3 partes iguales y no en 2, pero en cada compás tenemos como si fuera un 2/4, un tiempo fuerte y un tiempo débil, y eso es todo. Ahora, por lo general, la armonía va a cambiar en tiempo fuerte. Eso es justamente lo que llamamos el ritmo armónico, es cada cuánto tiempo cambian los acordes. Y pueden ocurrir dos cosas. Puede ser que tengamos en el tiempo débil algún acorde nuevo, algún cambio en la armonía, pero rara vez
va a ser de la misma jerarquía, es más, casi nunca va a ser tan importante como lo que ocurre en el tiempo fuerte. Hay una identificación muy muy importante entre el metro, o sea, la percepción de tiempo fuerte y tiempo débil, y la armonía. No cambian las armonías en cualquier lado, porque si no, en realidad la duración de las armonías interfiere con la duración del compás. A menos que estemos haciendo algo a propósito, algo extraño, que sea una contradicción, un juego entre el ritmo armónico y el metro, que es por ejemplo una hemiola o un ritmo armónico sincopado o algo así, siempre en tiempo fuerte debería cambiar la armonía. En tiempo débil puede hacerlo o no, y si lo hace no es en la misma jerarquía. Y lo que acá tenemos es que, bueno, si bien acá también no está sonando más el la en el tiempo débil, de todas maneras queda, no se escucha como que este acorde de acá del tiempo débil es un, ¿qué sería? Do, mi, y está duplicado el mi. Do sostenido menor, o sea, un tercer grado. Imposible escucharlo así. Voy a hacer la prueba y voy a tocar un poco más rellena la conducción de voces y vamos a escuchar un primero, tercero, y vemos que claramente no estábamos escuchando eso. Claramente lo que estamos escuchando acá sigue siendo un primero. Sigue siendo un primero, por más de que en ese momento no tenga ni siquiera la, no tenga la fundamental. De todas maneras, así es como lo percibimos, porque si bien, bueno, no se está viendo el la, probablemente ni siquiera se está escuchando, pero lo escuchamos en tiempo fuerte y lo conservamos en la memoria. Quiere decir que el ritmo armónico acá es equivalente a un compás. Tenemos el acorde de la que dura todo el compás. Algo extremadamente importante es que ahí, en las voces extremas, lo que teníamos era un intervalo de décima, una tercera compuesta entre el la y el do. Ahora, conservamos acá la tercera compuesta. Lo que está haciendo Mozart es prolongar el acorde de la, el acorde de tónica, a través de una arpegiación, que también se llama salto consonante, que es una figura del contrapunto de especies, es una figura del contrapunto de segunda especie. Entonces, ¿qué pasa a continuación? Nos vamos acá. Acá, claro que sí cambió el acorde. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, ahí tenemos un quinto grado, tenemos un acorde de mi que está en primera inversión, porque tenemos sol, el mi, este pedal que nunca se fue, y ahora tenemos un si. Quiere decir que las décimas, particularmente la décima que estábamos escuchando al comienzo del compás, en realidad, al comienzo del compás 1, se mantiene. Tenemos puras décimas paralelas, y lo que sería importante notar acá es lo siguiente. La conexión más importante que tienen el do y el la, ¿en realidad cuál es? Bueno, en realidad lo más importante que está pasando acá es que esas dos voces extremas están bajando por grado conjunto. Esto, lo que está en verde, a esto. Lo que tenemos en el tiempo débil del compás es una elaboración de eso. No es tan importante. No es que este do y este mi del tiempo débil van a ir al sol y el mi. No, las que se conectan con esas son el do va al si, el la va al sol. Esto. Lo demás ocurre en otro nivel jerárquico. Vamos a usar este archivo para ir justamente anotando esas cosas. Lo que quiero hacer acá es tomar, bueno, el do con el que estamos comenzando. El do habíamos visto, sí, que se va al mi. Y en el siguiente compás que tenemos el si y después iba al re. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que hacía el bajo? Esta misma arpegiación, estas mismas décimas paralelas, que es lo único que nos faltaría agregar acá. Para empezar, la voz intermedia, este mi. Esto ahora vamos a ver por qué. Lo voy a pasar acá al medio. Y ahora, lo que quiero hacer con esto es sacar eso que decía yo que estaba en otra, como que en otro plano jerárquico, no tiene la misma importancia. Claro que esta arpegiación, este salto consonante, arpegiación y salto consonante son sinónimos, es extremadamente importante porque es la manera en la cual Mozart está elaborando este do y este la, también a través de las décimas paralelas. Lo que pasa que lo más importante que está pasando acá
La conexión más significativa que tiene el do es bajar al si. Acá ha empezado Mozart un descenso por grado conjunto, que a su vez está elaborado con esta arpegiación. Es más, acá puedo sacar la voz interna para tener la menor cantidad de información posible. Vemos acá entonces la décima que se va a la otra décima. Vamos entonces de lo más elemental para la estructura, agregando en sucesivas capas, cómo esto se va elaborando, que es prácticamente lo único que falta acá, además del ritmo. Además del ritmo, bueno, tiene otra manera Mozart que vamos a ver las consecuencias que esto tiene más adelante, pero tiene otra manera de indicarnos que tanto el la como el do son más importantes porque tienen otra capa de elaboración todavía que se consigue a través de esa bordadura. Vamos a agregar acá, si queremos, la bordadura y ya prácticamente agregando el ritmo, prácticamente que estaríamos ahí al nivel de lo que se llama la superficie, o sea, tal cual la obra es. Pero me interesa agregar acá las dos bordaduras justamente por eso, porque es un elemento que usa Mozart como para llamarnos más la atención sobre el do, porque este re sale del do y vuelve a él. Para eso justamente se usa una bordadura, para darle más importancia a un punto que en ese momento en realidad se queda estático. No se está moviendo ni el la ni el do, o sea, sí se mueven, pero se vuelve a ellos. Perdón, esto era un si. Incluso acá, si no me equivoco, tenemos puras décimas paralelas. Ahí tenemos las dos bordaduras que se dan simultáneamente. Va a aprovechar la bordadura para hacer cosas súper importantes después, pero acá aparece apenas como un detalle, apenas como algo que nos sirve como un argumento, no como un argumento teórico, sino como un argumento para hacernos escuchar el do como una nota más importante que el mi. Entonces acá tenemos, para empezar, la cuestión de que está en tiempo fuerte, la cuestión de que además no importa tanto, que está bien, el do sí tiene un re, después aparece otra vez el do, después va el mi. A nuestro oído no le importan tanto como para conectar una cosa con otra los sonidos o los eventos que se suceden inmediatamente en el tiempo, sino que más bien se agarra de los sonidos que están más próximos entre sí en el registro. Por eso lo que está pasando acá, una manera muy normal, muy coherente de escuchar esto es do, si. Y por supuesto que también ocurre ya vimos dos elaboraciones del do, dos maneras en las que le da interés. Acá es lo que yo había cantado recién, lo más elemental de la estructura. Do, mi, si, re, ¿no? Y ahí tenemos lo siguiente, y acá prácticamente agregando el ritmo ya está tal cual lo que hizo Mozart. Do, re, do, mi, y ahí lo repercute otra vez. Ahora, entender esto no solamente es importante para un compositor que quiere componer bien una frase, sino también es súper importante para un intérprete. Y la grabación que dejo en la descripción del video es una grabación que está interpretando esto tal cual yo se los estoy explicando. Porque acá hay dos opciones. Una, simplemente por la cuestión superficial de que el mi es la nota más aguda, tocarla más fuerte, como hay pianistas que lo hacen. Tocarla más fuerte que el do, que casi como si estuviera acentuado. Lo que pasa es que habiendo entendido todas estas cosas, sale a la luz de por qué es una mala decisión acentuar acá y otra vez el re, cuando en realidad estamos acentuando la nota que jerárquicamente es menos importante. Hay que hacer así. Y esta casi que hay que sacarle el acento. Ese creyendo que tenemos acá no es de Mozart. Y es un error de la edición. Muchas ediciones lo tienen. Hay reguladores que acá están bien. Este está bien, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el quinto con disonancias, como mencionaba hace un rato. Y está bien que cuando una disonancia resuelve, la toquemos más suave. Ese regulador está bien. Por otras razones, este también está bien. Ahora lo explico. Estos pequeños de acá están mal en realidad. Tiene que ser más fuerte el do. Para ayudar a que se conecte con el si y para entender que tanto el mi del tiempo débil del compás 1 como el re del tiempo débil del compás 2
no son otra cosa que estas arpegiaciones, estas elaboraciones de la décima que se encuentra en tiempo fuerte y luego la otra. Ahora, sigamos el camino de nuestras décimas y vemos que lo que hace hasta el compás 3 es llegar a otra décima más. Es más, vemos que todo el contrapunto entre las voces extremas son décimas paralelas, excepto un lugar extremadamente importante dentro de la frase, que es lo primero que veíamos, que es el final. En el final, yendo a la nota real del acorde, porque ya vimos que no son ni el do ni el la, sino que son el sol y el si. Y acá, por primera vez, tenemos una consonancia perfecta. Tenemos una quinta. Todo lo demás, voy a tocar solo lo que hay en tiempo fuerte. El compás 3 tenemos fa con la. Acá sí cambia la armonía en el tiempo de del compás 3, ahora lo hablamos. Y ahora le saqué a propósito, le saqué estas disonancias. Y vemos que increíblemente bien que funciona, que en ese lugar y no en otro esté esa quinta que nos divide la frase a la mitad. Esto es algo que aprendemos estudiando muy bien contrapunto de especies, cómo predominan a lo largo de la frase las consonancias imperfectas, como la décima, la tercera o la sexta, que nos llevan muy bien justamente hasta el final de la frase. Y como el final de la frase estructuralmente es el punto más importante de todos, ahí se reserva Mozart, y esto es algo muy común y no es casualidad, ahí se reserva Mozart la consonancia perfecta. Esto, por supuesto, lo hace también al final de la segunda frase, que nos pone otra vez la quinta, acá, otra vez esta quinta, y luego ahí sí que cierra todo con la octava. De la quinta a la octava. Las dos consonancias perfectas adyacentes. Esta quinta después vamos a ver por qué es muy muy importante. Y el único lugar donde hay una octava en las voces extremas, en toda esta frase, sacando este otro lugar, pero después vemos por qué, es justamente ese final. Ahora se escucha una diferencia tremenda en el contrapunto de las voces extremas cuando vemos acá al final de la frase la quinta, aunque está desplazada, está primero la sexta y después la quinta. Pero es la primera vez, no es la primera vez que tenemos un acorde fundamental, pero sí es la primera vez que tenemos una quinta entre las voces extremas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá entre los tiempos fuertes? Tenemos do, si. Ya vimos por qué la información más importante estructuralmente ocurre acá. Acá tenemos el la. Este la está como un poquito ablandado, justamente porque tenemos, sigue armonizado ahí con una décima. Si le hubiera puesto, en lugar del fa sostenido en el bajo, el la, hubiera sido un error tremendo, pero eso obviamente nunca lo iba a hacer, porque se iba a escuchar que ya terminó. Recién quiere reservarse eso, recién quiere reservarse el la octava para el lugar donde yo les llamaba la atención recién, acá. Si el poner una octava, porque a veces pensamos, bueno, voy a poner un acorde de la, está bien, pero los acordes de la que está poniendo Mozart nunca son con la fundamental del acorde en la soprano, excepto al final. Incluso en el compás 4, ahí en el compás 4 pasa algo bien importante. ¿Por qué? Porque se recupera exactamente la posición inicial, el lugar de donde todo esto está partiendo. De acá hasta acá. Y no es solamente el do, porque el do por sí solo no es la gran cosa, ¿no? Es el do con el la. O sea, ese intervalo de décima entre esas notas que se está recuperando ahí. ¿Cómo es que hizo para hacer eso? Bueno, ahí lo que hizo es, ya estaba descendiendo, do, si, la y abajo la sol fa. Tiene que usar el tiempo débil del compás 3, ¿para qué? Para poner un acorde de paso, para volver a poner un quinto en 6, que sirve como un gran acorde de paso, o bueno, no sé si tan grande, para justamente volver a donde había empezado. Ese do también es muy importante por lo siguiente. Ahora voy a explicar por qué, pero es importante notar cómo
Básicamente, incluso la voz, el mi, la voz interna, está también ahí. Está también ahí. De manera tal que realmente todas las voces están donde habían empezado. Hasta la caída del cuarto compás. Entonces, horizontalmente vemos como es justamente una prolongación, no solo del acorde de tónica, sino del acorde de tónica en esa disposición exacta. Y para eso sirve mucho también lo siguiente. ¿Cómo es que había estado, ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Cómo es que había estado arpegiando esto Mozart? Bueno, habíamos visto que este mi no se conecta tanto con el si, porque la que se conecta con el si era el do. Pero ¿con qué se conecta el mi? Bueno, con el re. Y después ahí tenemos un salto, compás 2, medio importante, porque ese la, obviamente no se conecta con el re. Me refiero a este la. ¿Con qué se conecta? Con el si que venía en el tiempo fuerte anterior. Entonces este re recién se va a conectar con este do. Y ese do del compás 4, en ese do convergen el la, si, do con esta otra línea que viene de arriba, ¿no? El la, si, do. Y también mi, re, do. Y Mozart quiere que lo escuchemos así, porque pone este detalle genial. Acá, que comprime todo lo que tengo seleccionado en verde, lo comprime. Esa es la razón por la que nos pone acá un acorde en 6-4, porque quiere que escuchemos acá el do, y a su vez un do que si quiere caer al si. Eso lo logra poniéndole el mi abajo y haciendo que ese do sea disonante contra el mi, y que resuelva al si. Ese pequeño detalle de las semicorcheas acá resume toda esa línea de arriba, toda esa arpegiación. Do, mi, si, re. Y ahora ese re viene de otro re, así. Do. Y después lo comprime. Encima, lo que logra hacer con ese mi, re contra el si son estos intervalos 4, 3. ¿No? El mi, veamos que da una novena con el bajo, obviamente es disonante. Y vuelve a atar los cabos de eso, porque ese 4-3 contra la voz intermedia que me produce estos intervalos 9-8 contra el bajo, a lo que voy es que el mi es disonante, son también en miniatura el reflejo de lo que va a pasar a continuación. Otro 4-3. ¿Cuál es el 4-3 acá? El la, sol. Entonces escuchamos si, re, y a continuación la, sol. Y escuchamos que producen los mismos intervalos de disonancia que resuelve. Y se escucha encadenado realmente. La que resuelve al sol. Entonces la cantidad de cosas, la cantidad de pequeños detalles que están funcionando acá para que escuchemos esta frase de manera coherente una vez que realmente ponemos el foco en todas las cosas que están pasando, es realmente muy muy alta. Voy a borrar algunas cosas para poder hacer énfasis en algunas otras. Una de las cosas que mencionaba al comenzar era la cuestión del ritmo armónico, de que podíamos tener una armonía en tiempo fuerte y por supuesto que puede haber al comienzo de una obra, al comienzo de una frase, de una sección, 4 compases que mantengan la misma armonía. Sí puede pasar y funciona muy bien. Ahora, una vez que está establecido el ritmo armónico, pueden pasar 2 cosas nada más. Que se mantenga tal cual está, que era lo que pasaba casi siempre, o que se vaya acelerando. La aceleración del ritmo armónico hacia el final de las frases, que nos precipita hacia la cadencia, es uno de los inventos originales del clasicismo musical que Haydn y Mozart recién consiguieron desarrollar entre las décadas de 1770 y 1780. No existía antes. Es algo muy original, muy difícil de hacer y consiste en lo siguiente. La frase comienza estableciendo el ritmo armónico. En este caso habíamos estado de acuerdo en que es un ritmo armónico de compás. Primero, quinto en 6, ¿no? Que así lo escuchábamos. Pero después vimos que no funciona tanto así. ¿Por qué? Porque acá tenemos otro acorde en 6, ahí tenemos el sexto, y acá tenemos otro. Eso claramente no forma parte del mismo acorde. Habíamos etiquetado esto como un acorde de paso. Es un quinto en 6, por supuesto, pero la función contrapuntística, la función dentro de la frase que cumple, es ser un acorde de paso para volver a conectarnos acá con otra vez la tónica, como mencionaba hace un ratito. Entonces, en el compás 3 tuvimos una armonía,
2. Acá en el compás 3 ya tuvimos 1, 2. O sea, se duplicó el ritmo armónico, se aceleró. Ahora tenemos 2 acordes por compás y también vamos a tener 1, 2 acá. A pesar de que está apenitas, lo que pasa que el mi está tomado a través de una bordadura incompleta. Eso produce un mini acorde de subdominante, un segundo en 6. Y luego todo esto que, eso fue lo primero que vimos, todo eso que en realidad es un quinto grado. Entonces, este ritmo armónico que se acelera, por eso es muy importante que quien lo toque bien esto, porque no se escucha. Tocó a propósito con el tercer grado. No se escucha que cambia el acorde en el tiempo débil. Un acorde por compás, y acá sí que se acelera. No es que lo toque más rápido. Se acelera, se duplica la cantidad de acordes por compás, se aceleró el ritmo armónico. Esto es algo realmente difícil de hacer y algo que básicamente inventaron Haydn y Mozart y que después tomó Beethoven y lo perfeccionó, o no sé si lo perfeccionó, pero lo hizo muy bien también. Esto nos da la idea, la intuición de una frase que se precipita hacia la cadencia. Se precipita hacia la cadencia y se siente la cadencia entonces como el verdadero punto más importante de la frase. La cadencia, siempre en música tonal, una frase es movimiento dirigido, siempre tiene un objetivo. Ese objetivo es justamente la cadencia, sea abierta como esta, o sea, sea suspensiva, terminamos en el quinto grado, o sea una cadencia conclusiva. Pero esta es una súper herramienta para que la frase no tenga la intuición de estar a la deriva, que es algo terrible. Esto, por más diatónico, por más inocente que sea, la sensación de urgencia que produce en gran medida está lograda con eso. Y veamos cómo eso se dramatiza todavía más en la siguiente frase, porque habíamos comentado que, bueno, esta es frase como está marcado todavía, frase A y A', quiere decir que son frases variadas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Porque tenemos el compás 1 de la segunda frase es totalmente idéntico al compás 1 de la primera frase. Hasta acá va igual. Esto también está igual. Los dos compases, o sea, la primera semifrase está textual. Ahora es donde va a empezar a cambiar algunas cosas. ¿Qué es lo que va a cambiar? Porque necesita apretar, acelerar esto todavía más para, en los mismos dos compases, ahora sí no terminar en el quinto, sino terminar en el primero, cerrar la frase. Entonces, vamos viendo, antes teníamos el primera armonía del compás 3 y acá la otra, ¿no? Los dos acordes en inversión. Eso le abarcaba un compás. ¿Cuánto está durando ahora? Bueno, el primer acorde dura solamente este pulso. Esto es todo. Y lo que antes duraba el pulso completo, esto de acá, ahora lo está comprimiendo. Está haciendo solo esas notitas de paso. Está mucho más breve. Acá. Lo que antes era. Y después se movía. Ahora necesito apretarlo, necesito que dure medio compás. Y vuelve a lo mismo. Ahora ya está llegando. Un tiempo antes está llegando a eso. ¿De qué le sirve eso? Bueno, para ahora poder, básicamente llega un tiempo antes, ¿no? Entonces, ahora viene este pequeño subdominante que está construido con la bordadura incompleta. Y entonces ahora el quinto, que estaba en tiempo débil, ahora está en el primer tiempo del compás para poder ahora sí terminar con un primero. Entonces, ¿qué fue lo que realmente comprimió? Lo que realmente comprimió fue este compás. Este compás ahora lo hizo durar un tiempo. Entonces aceleró más todavía el ritmo armónico. El acordecito de paso acá, el primero acá y después, ahora sí, el quinto primero. Cuando el quinto resuelve las disonancias, porque recordemos que no es, que está mal ponerlo como primero 6-4, es un quinto, porque no escuchamos ni el do ni el la como parte del acorde. Nadie jamás va a pensar que la frase terminó ahí. Y si nadie jamás podría escuchar eso, quiere decir que no estamos escuchando el primero, estamos escuchando el quinto. Aunque tengamos las mismas notas en el tiempo fuerte y luego acá,
en el tiempo débil estamos escuchando dos acordes diferentes, porque no escuchamos los mismos intervalos contra el bajo. Y lo que nos hace escuchar los acordes, cómo funciona nuestro oído, son los intervalos que escuchamos desde el bajo. Entonces hay una diferencia realmente, es como el día y la noche entre esto y esto, además del intervalo en las voces extremas que estamos escuchando. Y si voy desde el compás 3 de la segunda frase, ¿quién va a escuchar que ahí termina? Necesitamos escuchar, sí, esas notas, pero ni siquiera importa tanto eso. Esas notas, pero los intervalos que tiene un acorde fundamental, la quinta, la tercera y la octava. Acá está todavía más dramatizado por Mozart, porque cuando resuelven las disonancias, le mete también la séptima del acorde. Quiere decir que lo está haciendo mucho más conclusivo. Lo que vamos a ver a continuación es cómo está armada la parte B. Acá vimos con mucho detalle la parte A, mucho detalle de las estructuras contrapuntísticas que se están desarrollando acá. Una de las cosas más importantes es lo que mencionaba hace un rato sobre el contrapunto en las voces extremas. Estas décimas paralelas que en algunas partes importantes, o sea, en las cadencias, se vuelven consonancias perfectas, o sea, la quinta. Y cuando la quinta, pero no cualquier quinta, la quinta que se forma entre el quinto grado de la escala, que está en el bajo, y el segundo grado de la escala, que está acá. Tiempos fuertes nada más. Y luego me voy acá. Eso claramente como estructura funciona, justamente porque es clarísima. Clarísimo que quedó abierto. Y entonces como quedó abierto, Mozart la reinicia, se va otra vez al principio. Y ahora, lo único que hace, la cierra. El único paso que faltaba, que el si se mueva al la y que el mi vuelva al la. Entonces esto funciona fantástico como una frase cerrada, con lo que a veces se explica como pregunta-respuesta, como antecedente consecuente. Si les interesa este tipo de análisis muy profundo, pueden encontrar en la descripción el link a un curso de análisis, que son aproximadamente 12 horas, donde analizo con este nivel de detalle muchos fragmentos e incluso en algunas sesiones obras enteras. Las 12 horas de video aproximadamente cuestan lo mismo que una sola clase particular. Vienen con todos estos análisis, con las partituras, muchas veces con los archivos que acompañan el análisis y lo descomponen en diferentes capas. Y es un análisis de composición, o sea, no, es un análisis que, como este que vieron acá, excede el ponerle etiquetas a las cosas, sino que trata de explicar justamente cómo está esto cableado, cómo está hecho, cuáles son las cosas que hacen que funcionen, no para copiarnos, sino para aprender de algo que funciona bien, cómo nosotros podemos hacer así desde cero, artesanalmente, en pequeños pasos virtuosos, escalonados, una música que sea igual de buena.